Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una noche inesperada, una confesión que nadie vio venir, Halil Ibrahim Ceyhan rompe el silencio y habla por primera vez sobre aquella velada con Esla, después de tantos años de misterio. Después de años de silencio, Halil Ibrahim Ceyhan, el famoso actor turco que conquistó los corazones con su papel en Emanet, ha decidido compartir detalles nunca antes revelados sobre una noche muy especial que vivió con Esla, la cantante que marcó una generación con su voz inconfundible. En una entrevista exclusiva, Halil dejó a todos sin palabras con sus declaraciones directas, cargadas de emociones contenidas durante años. No fue una noche cualquiera, comenzó Halil con una mirada nostálgica. Esa noche todo cambió para mí. Nunca imaginé que lo que empezamos como una simple conversación terminaría marcando un antes y un después en mi vida. Estas palabras resonaron con fuerza entre los seguidores de ambas celebridades, quienes desde hace tiempo especulaban sobre la naturaleza de su relación. La noche en cuestión, según el relato de Halil, comenzó de forma inesperada. Ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul, donde compartieron risas, anécdotas y una conexión evidente que ni el paso del tiempo logró borrar. Esla tenía esa manera tan suya de hacerte sentir escuchado, valorado. Me miraba y sentía que podía contarle cualquier cosa, confesó el actor. La cantante, por su parte, se ha mantenido en silencio respecto a esta historia, aunque fuentes cercanas aseguran que también guarda recuerdos muy vivos de ese encuentro. Después del evento, fuimos a caminar por la orilla del Bósforo. Hablamos durante horas. Sobre la vida, sobre los sueños rotos y los que aún nos quedaban por cumplir. Me mostró una parte de mí que no conocía, reveló Halil, visiblemente emocionado. Esta confesión ha reavivado las redes sociales, donde los seguidores de la pareja, tanto antiguos como nuevos, han comenzado a debatir si esa noche fue solo un momento especial o el inicio de algo más profundo. Las palabras de Halil no se quedaron allí. Al recordar un momento clave de la noche, agregó, Esla me tomó de la mano y dijo, no importa lo que digan los demás, a veces solo hay que escuchar al corazón. Y eso hice. La escuché con el alma entera. Esta frase, repetida por miles en las plataformas digitales, se ha vuelto viral y ha generado todo tipo de teorías sobre lo que realmente pasó después. Lo que hace aún más impactante esta confesión es que durante años, Halil siempre evitó hablar de su vida privada. Se mostraba reservado, enfocado en su carrera y en mantener los detalles de su intimidad lejos del ojo público. Por eso, el hecho de que ahora decida contar esta historia no solo sorprende, sino que también da indicios de que tal vez aún hay sentimientos no resueltos. Muchos se preguntan qué llevó a Halil a hablar ahora, después de tanto tiempo. Algunos creen que se trata de una necesidad de cerrar un ciclo, otros piensan que quizás es una señal de que algo nuevo está por comenzar. En la misma entrevista, el actor compartió que recientemente ha estado revisitando momentos importantes de su vida, tratando de entender el impacto que ciertos encuentros han tenido en su camino personal y profesional. A veces, uno necesita enfrentarse al pasado para poder seguir avanzando. Y esa noche con Esla, fue una de esas cosas que nunca pude olvidar, ni siquiera por un segundo, dijo con voz quebrada. El impacto emocional de aquella noche fue tan profundo que, según Halil, influyó incluso en su interpretación artística. Reveló que muchas de sus escenas más emotivas en Emanet fueron inspiradas por sentimientos que emergieron aquella velada. Había algo muy real en lo que sentía. Era imposible no dejar que eso se filtrara en mi trabajo. Creo que, en cierto modo, Esla estuvo presente en cada escena que grabé después de esa noche, confesó. Pero, ¿qué pasó después? ¿Hubo más encuentros? ¿Fue el inicio de una relación secreta? Halil fue prudente en su respuesta. Lo que siguió pertenece solo a nosotros. Pero puedo decir que no fue la última vez que hablamos, ni la última vez que sentí su presencia cerca. Hay lazos que no se rompen, aunque la vida nos lleve por caminos distintos.
Estas palabras, aunque discretas, alimentaron aún más la curiosidad del público. Amigos cercanos a ambos artistas aseguran que, si bien no se frecuentaron de manera pública después de aquel encuentro, sí mantuvieron una comunicación esporádica. A veces, una llamada corta. A veces, solo una canción compartida. Pero siempre había algo, comentó un amigo en común bajo anonimato. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, con fanáticos escudriñando entrevistas antiguas, publicaciones y letras de canciones en busca de pistas ocultas. Una de esas pistas podría encontrarse en una canción que Sla lanzó poco tiempo después de esa noche. Muchos creen que la letra está directamente inspirada en su conversación con Alil. Versos como Virge se de Calvin Deiti // Senin le yurur que nos ailde, en una noche cambió mi corazón // mientras caminaba contigo por esa orilla. Han sido interpretados como una alusión directa a aquella caminata por el Bósforo. Hasta ahora, Sla no ha dado declaraciones sobre este tema. Fiel a su estilo reservado, ha dejado que su arte hable por ella. Sin embargo, su silencio solo ha aumentado el misticismo que rodea esta historia. ¿Estará esperando el momento adecuado para contar su versión? ¿O prefiere mantener aquel recuerdo como algo sagrado e íntimo? Por su parte, Alil también dejó entrever que esta revelación no es un simple ejercicio de nostalgia, sino parte de un proceso personal más profundo. Estoy en un momento de mi vida en el que necesito ser auténtico, conmigo y con los demás. Guardar silencio durante tanto tiempo me protegió, sí, pero también me pesó. Es hora de liberar todo eso, explicó. La entrevista concluyó con un mensaje esperanzador. Alil, con una sonrisa leve pero sincera, miró a la cámara y dijo, si algo aprendí de aquella noche es que nunca hay que subestimar el poder de una conexión verdadera. A veces, aunque todo parezca fugaz, hay encuentros que nos transforman para siempre. Desde entonces, la historia de aquella noche ha trascendido la anécdota personal para convertirse en un símbolo. Medios de comunicación, blogs de fans y programas de televisión han recogido la confesión de Alil y la han analizado desde todos los ángulos posibles. Incluso se han lanzado campañas en redes sociales pidiendo una colaboración artística entre Alil y Sla, soñando con la posibilidad de verlos juntos, no solo en la memoria de una noche inolvidable, sino también sobre un escenario. Mientras tanto, las especulaciones continúan. ¿Será esta historia el prólogo de una segunda parte? ¿O quedará como un bello capítulo que nunca se cerró del todo? Lo único cierto es que, gracias a esta confesión, el público ha redescubierto el lado más humano y vulnerable de Alil Ibrahim Ceylan. Y quizás, también ha recordado que todos llevamos dentro una noche que lo cambió todo. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen que esa noche fue el inicio de una historia de amor silenciada por los años? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse más noticias exclusivas como esta.